justamente vamos a hablar sobre este mismo tema con la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, la señora Alicia Abanto. La tenemos ya enlazada con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Catherine. Bien, el pedido que está haciendo usted al gobierno tiene sentido, ¿no? Se justifica. Como bien decía en la nota, se ha confirmado que el 70% de las personas que han perdido la vida por COVID, en su mayoría, pues, representa al grupo de personas vulnerables, en este caso los adultos mayores, y por eso se entiende el pedido de que se priorice también a los adultos mayores en este programa de vacunación. Pero bien tenemos claro que hay una agenda, ¿no? Hay un calendario, hay una programación establecida y los adultos mayores están incluidos en la segunda fase. Entonces esto se daría próximamente. Sin embargo, lo que están solicitando es que se incluya en esta primera fase, que se cambie ese calendario ya establecido, o que si en la brevedad tenemos más vacunas, pues se aproveche de una vez y se vacune a los adultos mayores. No sé si nos podría explicar un poco más, por favor. Sí, a ver, en primer lugar, en la Defensoría del Pueblo estamos de acuerdo con que todo el personal de salud sea priorizado. Es decir, que primero se vacune a todo el personal de salud. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ajá. Efectivamente. Entonces, en ese punto no estamos pidiendo ningún cambio. Nuestro planteamiento es que después de que se vacune a todo el personal de salud, que continúen con los demás grupos priorizados en la fase 1, pero que policía, también, Fuerzas Armadas, bomberos. Así es. Así es. Pero también que se pueda incluir utilizando una fracción de las vacunas, ¿no? Y obviamente cuando haya más vacunas, también se empieza a vacunar a adultos mayores, pero progresivamente, porque son más o menos 4.2 millones de personas adultos mayores. Y estaríamos hablando entonces... Hay muy pocas vacunas, entonces hay que empezar de a poco. Estaríamos hablando entonces que de acogerse el pedido sería entre marzo y abril, ¿no? Teniendo en cuenta el último anuncio que hizo la ministra de Salud de que estarían llegando 1,5 millones de vacunas entre esta fecha por parte del laboratorio Pfizer. Entonces, más o menos, como insisto, ¿no? De acogerse el pedido se estaría dando en estas fechas. Así es, porque lo que nosotros estamos planteando es que cuando haya mayor disponibilidad de vacunas, se utilice una fracción de las vacunas disponibles para ir empezando, pero de a pocos y progresivamente, porque si se tendría que empezar además por personas adultas mayores que realmente están más vulnerables, por ejemplo, aquellas que están en situación de abandono, o aquellas personas que pudieran estar, por ejemplo, que por su tipo de actividad, ¿no? Son personas adultas mayores, por ejemplo, que siguen trabajando en actividades de riesgo. Claro. Entonces, por ejemplo, hay adultos mayores que trabajan hoy en los mercados porque necesitan trabajar para sobrevivir. Entonces, se tendría que optar por criterios, digamos, que nos permitan ir avanzando, pero de a pocos, hasta que el país pueda tener una mayor cantidad de vacunas que le permitan ya en la fase 2, ¿no? En la fase 2 tendría que haber una vacunación masiva a todos los adultos mayores. Ahora, entre el grupo de adultos mayores que usted nos habla, ¿no? Personas que realizan labores de riesgo o los que se encuentran en situación de abandono, ¿se sabe de cuántos estamos hablando? Exactamente, por ejemplo, en este tipo de personas no tenemos una cifra aproximada. Y eso tendría que estar sujeto a un empadronamiento. Primero, desde luego, sí, tendría que estar sujeto a un empadronamiento en la medida que todavía no se esté en una etapa de vacunación masiva, ¿no? Entonces, toda vacunación que se realice en estas primeras semanas va a tener que estar sujeta, desde luego, a una verificación mínima para que se pueda utilizar correctamente las pocas vacunas que todavía hay. Entonces, este es un pedido de tener la consideración con las personas adultas mayores, pero también teniendo en cuenta que en la medida que hayan pocas vacunas se tendrá que hacer poco a poco, ¿no? Pero con mucha transparencia.
Ajá. Tiene mucho sentido lo que usted está solicitando. Vamos a ver si esto se hace posible. Ojalá sí, porque las cifras de fallecidos es bastante preocupante, sobre todo en adultos mayores que en la primera ola fueron los que se llevaron la peor parte, ¿no? Ahora, coméntenos más o menos lo que vienen verificando en los diferentes hospitales de salud, si bien de la salud, perdón. Si bien es cierto, la buena noticia en los últimos días ha sido la llegada de la vacuna. Esta sigue siendo insuficiente todavía, pero seguimos. ¿Me escucha, señora Banto? Parece que hemos perdido la comunicación con la señora Banto, a ver si logramos retomarla para hacerle la consulta de cuál es la situación actual en los diferentes hospitales del país, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento bastante exhaustivo y hemos estado conversando continuamente con ellos, sobre todo con la señora Abanto, para que nos dé las cifras reales de personas que se encuentran en la lista de espera por una cama UCI, las hospitalizaciones, cómo se están dando en el país, la cantidad de camas UCI que estaban faltando en el inicio nomás de la segunda ola, y vamos a ver cómo está ahora la situación, ya que estamos casi llegando a mitad de febrero y ya están llegando las vacunas, pero los diferentes profesionales de la salud nos insisten y nos siguen contando de que en los hospitales la situación sigue siendo crítica. Coméntenos, por favor. Sí, mire, para ponerlo en cifras, estamos atravesando momentos terribles, porque al día de hoy hay en las zonas de hospitalización hay 14.120 personas hospitalizadas que están luchando por su vida, y en las unidades de cuidados intensivos existen 2.047 personas en UCI, ¿no? La disponibilidad de camas UCI sigue prácticamente en cero en la capital. En Lima Metropolitana y en Callao solamente queda una cama UCI disponible, teniendo en cuenta que somos casi 10 millones de personas en la capital. Entonces, ¿se refiere a hospitales? A hospitales de salud y MINSA y también de las clínicas. De todo, absolutamente de todos los servicios. Solamente queda una cama UCI, según el reporte de su salud, que estaría en San Juan de Lurigancho. Y cuando esto sí, vemos las cifras de ocupación de camas, ¿no? Tenemos una escasez, ¿no?, gravísima de oxígeno, sobre todo en Lima Metropolitana y el Callao, y eso que implica que si no hay oxígeno no se pueden implementar más camas UCI, tampoco funcionan bien las unidades de cuidados intermedios y tampoco se pueden utilizar adecuadamente las camas de hospitalización, porque todos estos servicios dependen de que haya oxígeno, y ante la carencia de oxígeno, que ya se ha presentado en al menos 20 hospitales en todo el país, algunos de ellos en Lima, más o menos la tercera parte de estos hospitales están en Lima, donde hay carencia de oxígeno. Debido a ello, prácticamente se está afrontando el problema de que hay camas, pero no hay oxígeno. Y entonces es necesario. Pidiendo que claro, eso es un problema gravísimo, porque el oxígeno es el principal medicamento y al estar escaso, no se pueden utilizar adecuadamente las camas disponibles que hay por falta de oxígeno. Exacto. Y si nos referimos a la lista de espera por una cama UCI, a la fecha, ¿de cuántos hablamos? ¿De cuántas personas? Todavía no se tiene una cifra oficial, porque las autoridades todavía no implementan esta recomendación de la Defensoría del Pueblo, pero el representante del gremio de los intensivistas ayer señaló públicamente que, de acuerdo a las cifras que ellos manejan, habría en todo el país como 2.000 personas que no han podido acceder a camas UCI y que han estado, digamos, en listas de espera, ¿no? Esa es una cifra muy preocupante, es una cifra grave. De todas maneras, sí. Y claro, lo que esperamos en verdad es que todos estos temas puedan ser más bien registrados oficialmente, ¿no? Porque es parte, digamos, del problema que se tiene, que ser parte de un sinceramiento de lo que nos está ocurriendo como país. Por otro lado, desde luego, en esta semana
se han hecho anuncios sobre la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Para ponerlo más claro, hay un déficit de oxígeno de por lo menos 100 toneladas diarias, y ese oxígeno que no está llegando a los hospitales y tampoco está llegando a los domicilios de las personas que lo necesitan, está generando una mayor mortalidad. Fíjese que la mortalidad ha aumentado de manera significativa en los últimos 2 meses, y por tanto las medidas que se plantean desde la Defensoría del Pueblo son diversas, entre ellas, por ejemplo, que esta semana, en estos días, aprovechando los vuelos que se están realizando para llevar vacunas, también se debe llevar ayuda en balones de oxígeno y también en materiales y equipos y especialistas para reparar plantas de oxígeno que están malogradas o para darle mantenimiento a plantas de oxígeno de algunas regiones, ¿no? En Loreto, por ejemplo, hay esta necesidad, en Huánuco hay que llevar ayuda, pero también pedimos que haya, digamos, una intervención de las autoridades, como el Ministerio de Producción, que debe estar supervisando a las plantas principales que son las generadoras de oxígeno en el país. Es decir, no basta con que se señale que hay un incremento de la demanda, sino es necesario que el Ministerio de Producción tenga a sus especialistas en la materia en las plantas de las empresas, supervisando que la producción se dedique prioritariamente al oxígeno medicinal por encima del oxígeno industrial, y que toda planta que exista en el Perú se dedique al oxígeno medicinal para salvar vidas. Entonces, pero eso se tiene que hacer con especialistas, supervisores del Estado en las plantas, garantizando que eso ocurra, porque ciertamente se tiene que verificar esto, y el Ministerio de la Producción tiene que salir a rendir cuentas sobre esta labor que se tiene que hacer, ¿no? Efectivamente. Tenemos la expectativa de que toda planta que exista en el Perú y que pueda producir oxígeno medicinal, o toda planta que se pueda adaptar, ¿no? Y digamos, a hacer una adaptación para que produzca oxígeno medicinal, esto se haga lo más pronto posible. Tiene que ser activo de una vez. Una situación, claro, estamos en una situación de alta necesidad. Exacto. Lo que usted dice es muy importante, ¿no? Es el recurso básico en estos momentos. Lo fue en la primera ola y ahora se necesita con mayor rapidez. Y sobre esto se ha dicho mucho, pero todavía no se hace nada. Entonces, sí, esperamos una acción inmediata de parte del gobierno para poder garantizar oxígeno a los diferentes hospitales del país. Usted nos ha dado algunas cifras muy interesantes, pero preocupantes a la vez, ¿no? Hay un déficit de 100 toneladas diarias de oxígeno medicinal. Son muchos los hospitales que actualmente ya no cuentan con este recurso, y es necesario justamente para la atención incluso en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, la situación es muy preocupante. Sí. Lo que se han avanzado, y son muchos esfuerzos de parte del sector público y privado, pero estos esfuerzos son insuficientes para el tamaño de la segunda ola. Exacto. Entonces, por otro lado, le pedimos a la población, le insistimos a la población que sigan cuidándose, que usen correctamente sus mascarillas, que cumplan sobre eso, señora Abanto, quería frenar los contagios. Justamente el día de ayer se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de febrero para las regiones que se encuentran en el nivel extremo de contagio. ¿A usted le parece que es una medida suficiente o considera que se debieron quizás considerar medidas un poco más estrictas? En principio, consideramos que es necesario que se sigan aplicando las cuarentenas o los confinamientos localizados, y desde la Defensoría del Pueblo habíamos pedido que se haga, desde luego, considerando las realidades de la provincia, no más que de la región. Desde luego, también es importante que se comunique de manera más adecuada a la población cuáles son las medidas que se tienen que cumplir en estas zonas, de tal manera que la población se sume al cumplimiento de manera estricta.
Si estas cuarentenas no logran bajar las cifras de contagio, vamos a estar en una situación mucho más complicada en todos los aspectos, ¿no? Sanitarios, económicos. Por tanto, sí pedimos que haya un esfuerzo de la población, pero también al gobierno y a las autoridades regionales que haga un esfuerzo de comunicación y de fiscalización para que las medidas tengan un cumplimiento real y un cumplimiento estricto, ¿no? Este es un momento también en que la población, en verdad, se ponga su máximo empeño y compromiso, porque si no va a ser imposible bajar las cifras de contagio. Y ese es el objetivo, finalmente, que todo lo que se haga, ¿no?, del sector público y del sector privado sirva para frenar los contagios y frenar las muertes en el país. Exactamente. Es un trabajo conjunto, ¿no?, entre cuidarnos, protegernos, seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad. Ya están llegando las vacunas, ya se están aplicando a los profesionales de la salud. Esperemos que lo más pronto posible tengamos buenas noticias con respecto al oxígeno y así le estaremos haciendo frente mucho más rápido a esta pandemia. Le agradezco, señora Manto, por este contacto con nosotros.